Sexto domingo de Pascua, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús: como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos el domingo pasado, fue la primera parte de la vid y los sarmientos, y ahora entramos en esta segunda parte, en que viene con una noticia, digamos, esplendorosa. Aunque no hay sustantivos, ni adjetivos, ni calificativos para evaluar la magnitud de esta noticia. Como el Padre me amó, así os he amado yo a vosotros, como el Padre me amó. Vamos a ver solamente un punto, porque después vamos a entrar de lleno en la catequesis sin dejar en absoluto esto de como el Padre me amó, porque tiene que ver muchísimo con tu forma de ser discípulo, con crecer como discípulo, que como el Padre te amó a Jesús, te está amando a ti y me está amando a mí. Nos parece imposible, sí, bueno, para nuestra cabeza hay muchas cosas imposibles que no entendemos de Dios. Las entendemos cuando Él mismo nos parte su palabra, porque nos da acceso a su misterio. Conforme nos va partiendo la palabra, vamos entendiendo lo que no se estudia en ninguna academia, ni universidad. Hablamos del corazón de Dios, la fuente de toda sabiduría, el acceso al misterio de Dios. Pues voy a leeros un texto del profeta Isaías que anuncia proféticamente esta faceta, ¿no?, del Hijo de Dios, del Mesías. Dice: oídme, islas, y atended, pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Me hizo como seta aguda y en su carcaj me guardó. Bueno, son palabras muy propias del Antiguo Testamento, donde indica la llamada de Dios, ¿no? Como Dios es enviado al mundo, ¿no? Como lo sabemos muy bien, ¿no? Como Dios llamó a su Hijo para encarnarse en el mundo, y dijo el Hijo: aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿no? Lo hemos visto tantas veces, ¿no? Hay, sin embargo, un aspecto en cómo continúa este texto, que es Isaías 49, del 1 en adelante, ¿no?, en que nos sorprende lo que nos viene a continuación. Dice: Dios que me llamó, me dijo: tú eres mi siervo, en quien me gloriaré. Quizá la traducción más real, la más auténtica, yo estoy siguiendo la Biblia de Jerusalén, pues en fin, hay la traducción, digamos, más profunda dentro de lo que se ve por gloriar, ¿no? Es: tú eres mi siervo, de quien yo estoy orgulloso. Y me diréis: ¿y por qué la palabra siervo?
Bueno, vamos a ver, la palabra siervo tiene varios acentos y connotaciones dentro de lo que es la Biblia, la espiritualidad de la palabra, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que la palabra siervo es sinónimo de cordero. Entonces Jesucristo es enviado como cordero, ¿no? Para ser pateado por los hombres, y para que este ser pateado por los hombres redunde en nuestra salvación. Es un misterio, sí, es un misterio del amor de Dios. Es el gran misterio del amor de Dios. Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Esa sería la traducción real. Que el Padre esté orgulloso de su Hijo nos parece normal. Un hombre que hace la voluntad del Padre, le lleve por donde le lleve, y ya vimos por dónde le llevó. Pero que esta palabra se pueda aplicar a los discípulos del Señor, esto ya nos saca de nuestras casillas. Tú eres mi siervo. Los discípulos somos enviados como corderos en el mundo, como corderos con el sello de la resurrección, como corderos con el sello de la victoria, como corderos con el sello de que iluminamos el mundo. Entonces, decir que Jesucristo, que Dios está orgulloso de ti, me da la impresión de que como si se hubiera quemado el almacén donde están nuestros currículum vitae, el currículum vitae, ¿no? De vida. ¿Sí? Creo que se debió de quemar el currículum de nuestra vida para que Dios, apartando de un manotazo nuestros currículos, diga, estoy orgulloso de ti. Tú eres mi siervo, tú eres mi cordero, tú eres mi luz del mundo, tú eres mi sal del mundo. Todo esto son, digamos, títulos del discípulo de Jesús. Son títulos que son honoríficos solamente entre Dios y tú. Porque a nadie le gusta ser pateado, ¿no? Tienes que tener la fuerza de Dios y la gracia de Dios y la entereza de Dios y la presencia de Dios y la alegría de Dios. Ya me diréis cuando Jesucristo dice, os daré mi alegría y nadie os lo podrá quitar para que mi alegría esté en vosotros, ¿no? ¿Qué alegría podía tener Jesús? ¿Qué alegría podía tener Jesús? Si a los fariseos había que echarles de comer aparte, si a los doctores de la ley había que echarles de comer aparte, si al pueblo llano había que echarlo de comer aparte, que solamente le interesaban los milagros y nada más, si a los mismos apóstoles, hasta que no murió por ellos, no pudieron entender nada. Era la alegría de estar con el Padre, es la alegría del discípulo. Nosotros participamos de las alegrías del mundo, por supuesto que sí, pero para empezar, son insuficientes para todo lo que necesita tu corazón. Aunque tuvieras todo el mundo a tus pies, siempre será más pequeño que la infinitud de tu corazón y de tu alma. Eso para empezar. Y luego, dentro de las alegrías propias que todos tenemos, también es cierto que seremos perseguidos y seremos odiados. Luego, si nos da tiempo, al final hablaremos de esto porque no quiero dar saltos de caballo de mala manera. Vamos a seguir la catequesis tal como el Señor me la inspiró, ¿no? Pues esto es lo importante, ¿no? Entonces leemos ya el final de este texto de antes, ¿no? Con la traducción original. Me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgullosa. ¿Y por qué orgulloso? ¿Y por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto el padre a su hijo proféticamente? ¿Por qué? Pues porque Jesucristo llegó un momento en que le daba la impresión de que ahí se había equivocado de pueblo, que ese no era el pueblo de Israel. Pero ¿cómo podía ser este pueblo de Israel? Si había veces, podía pensar que había veces que cualquier pueblo tenía más sentido de la verdad que este pueblo. Y decía, ¿os acordáis cuando lloró sobre Jerusalén, no? Jesucristo llorando sobre Jerusalén. ¿Por qué? Lloró sobre Jerusalén porque no le entraba en la cabeza que pudieran tener tantísima enemistad contra la verdad. Y tener la enemistad contra la verdad era enemistad contra Dios. Y por eso fue rechazado una y otra vez. También hablaremos de la verdad después, si da tiempo, ya lo sabéis. Entonces lloro sobre Jerusalén, si al menos tú supieras lo que te conduce a la paz, que nunca la tendrás mientras niegues a Dios. Podrás hasta montarte en una carreza y caminar por las mejores calles del mundo diciendo, tú eres Pepito Pérez, el dueño de todas las cosas, o Pepita Fernández. Sí. Pero tu corazón siempre será insuficiente.
Lo que tienes será siempre suficiente para lo que tu corazón te pide y te reclama, ¿no? Bueno, pues dice entonces, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente he gastado mi vigor. ¿Realmente Dios se ocupa de mí? Es duro, ¿eh? Es una profecía, ¿eh? Es una profecía. ¿Eh? Es una profecía. Y Jesucristo se tuvo que quedar extrañadísimo. Sabía todas las profecías, por supuesto que sí, y sabía perfectamente cuál era el final del Mesías, por supuesto que sí. Pero el ver tanta cerrazón ante la evidencia, eso es lo que no podía entender. ¿Cómo es posible que nadie se quiere enterar? Pero también les va que no quiere enterarse del Evangelio. Esto es una palabra para hoy, ¿eh? Es una palabra también para ti, para mí. También te va que no quieres, ¿eh? El agua viva del Evangelio, la fuente viva del Evangelio, el aire puro del Evangelio, la vida que te da el Evangelio, también te va. O es que te va mal y encima quieres meter la cabeza más en el fango, en lo que no existe, en lo que se va a morir. Por eso lo llaman fango, ¿no? Porque no te estoy llamando pecador. ¿Quién soy yo para decir esas cosas? Verdaderamente se ocupa de mi causa y entonces Dios le responde. Dice, continúo. Ahora pues, dice Dios, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Israel vuelva a él, que Israel se le una. Yo era glorificado a los ojos de Yahvé. ¿Lo veis? Maltratado y pisoteado, injuriado, escupido, abofeteado, crucificado en manos de los hombres. Pero a los ojos de Dios glorificado. Esta es nuestra carta, chicos. Si perdéis de vista esta carta, aparecerá la infidelidad en vuestro corazón o está ya arraigada. Esta es la carta ganadora. Que los ojos de Dios están sobre ti. Él es el que te glorifica, está orgulloso de ti. Sí, está orgulloso de ti. Sí, tú que dices que no vales para nada, está orgulloso de ti. Y al final de cuentas, sobre lo que es tu vida, el que pone la firma final no son los hombres, ni tú mismo que a veces ni te quieres y te golpeas demasiado. Es Dios que te dice en su firma, estoy orgulloso de ti. Leemos el final, ¿no? Poco es que seas mi siervo, o sea, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero amantísimo por Dios, en orden a levantar las tribus de Jacob, de hacer volver a Israel, etc., te voy a poner como luz de las naciones. Y dirá Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y llama a sus discípulos para lo mismo. Y por eso se lo dijo a San Pablo cuando le llamó. Le dijo, yo voy a hacer de ti luz de las naciones. Y Pablo lo confesó en uno de los 3 textos que hay de su conversión, caída del caballo. Hay 3 en los Hechos de los Apóstoles. Leeros los 3, pues yo no sé cuál es. Eso es. No seáis vagos, leeroslo. Continúa. Entonces, ¿no? Te voy a poner como luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Se cumplió esta palabra? Bueno, yo soy una mota de polvo dentro de los evangelizadores. Soy una mota de polvo en todo el conjunto de los evangelizadores. Pero esta salvación, esta palabra que Dios está poniendo en mi corazón, primero en mi mente, del mente pasa al corazón, del corazón sale en forma de predicación, se oye en muchas naciones y vosotros lo sabéis. En casi todas las naciones de habla hispana. O donde hay grupos de hispanos. Sí, me consta. Pero bueno, no voy a hablar de esto. Voy a hablar de Jesucristo, no de mí. Pero para decir que la palabra se cumple. Luz de las naciones. Cuando tú mandas una catequesis de estas a Canadá, por ejemplo, digo porque hay un grupo de hispanos que no se oye en Canadá, por decir un caso, tú estás siendo luz de las naciones. Sí, estás llevando la luz a las naciones. Eso para que te des cuenta un poquito por dónde van las cosas. Te des cuenta un poquito por dónde van las cosas. Bueno, estoy orgulloso de ti. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Por nosotros. Por nosotros. Como mi Padre me amó, yo os he amado a vosotros, hasta el punto de dar
mi vida por vosotros. Sí, hasta el punto de dar mi vida por vosotros. Cuando habla del buen pastor, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, las mías me conocen a mí. Hay una unión de espíritus entre el pastor y las ovejas, entre el pastor y los discípulos. Hay una comunión de espíritus, de espíritu a espíritu. Y lo que nos une es la palabra viva y permanente de Dios, que el Padre se la dio al Hijo y el Hijo te la dio a ti, y me la dio a mí. Y en este momento, en esa predicación, nos la está dando a nosotros. Y dirá en San Juan también, al comienzo de la última cena, dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Y qué hizo para amarles hasta el extremo? ¿Qué hizo Jesús para amar hasta el extremo a estos apóstoles? ¿Qué hizo? Con una fiesta de graduación, que todo el mundo se besa y se abraza, hizo eso, se puso a abrazar a los discípulos ahí a uno detrás de otro sin parar y solo les amó hasta el extremo, ¿eso fue lo que hizo? Si es por amor de ese tipo, hizo muchísimo más. Pero lo que hizo en la última cena fue hacerse el último de todos, en el lavatorio de los pies. Ese es el amor hasta el extremo. Este es el amor hasta el extremo. Acordaos con las múltiples peleas que tenían los apóstoles, ¿no? De a ver quién era el mayor, el más importante, el más guapo, el más esto, el más lo otro, el que mejor canta, el que mejor toca la guitarra, el que mejor hace lo que sé, no sé cuánto, campeón de natación. A ver quién es el mejor de todos ellos, el más guapetón. ¿Quién es? Y de tanta pelea, mirad este texto que no tiene desperdicio. En Marcos 9 del 30 en adelante, saliendo de allí, iba caminando por Galilea y él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Ellos no entendían lo que decían, temían preguntarle y llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les dijo, ¿de qué discutíais por el camino? Y ellos callaron, porque el camino habían discutido quién era el mayor. Así es imposible entender a Jesús. Mientras tengamos ambiciones espurias en el corazón, nunca sabrás para qué sirve el Evangelio de Jesús. Nunca lo sabrás. Y por eso no entendían. No entendían. Habían puesto un muro de hormigón entre la palabra de Jesús y su corazón. Era el culto a sus ambiciones. Ahí está. Padre, no entiendo el Evangelio. Bueno, lo dejemos ahí. Yo lo habéis entendido. La respuesta ya la sabéis, ¿verdad? Entonces no la digo. Seguimos, ¿verdad? Ellos callaron, pues en el camino, mientras Jesús les hablaba que iba a ir a la cruz, exactamente, ellos discutían quién era el mayor. Entonces Jesús se sentó, les llamó y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Y es lo que hizo Jesús, hacerse el último en la última cena. Último de todos y servidor de todos. Provocó el escándalo de todos los apóstoles. El único que tuvo valentía para decir, no acepto este escándalo, fue San Pedro, que dijo, a mí no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, vamos a ver, Pedrito, baja. El problema es que me voy a hacer el último para poder levantarte, porque solamente te vas a levantar hacia el Padre desde mis hombros. Entonces, si no me hago el último contigo, no podrás tener parte conmigo. San Pedro no entendió nada, pero el solamente saber que no había que tener parte con Jesús, a pesar de lo debilísimo que era, dijo, ¡ay, Señor, ahí estoy! Mira, lávame entero de arriba abajo. Le lavó los pies. ¿Por qué los pies? Porque no hay discípulo que no predique el Evangelio. Y lavar los pies significa lavar el corazón de toda inmundicia en el sentido de para predicar el Evangelio. Porque, como dice la Escritura, Isaías, qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Padre, entonces el que predica el Evangelio ya no tendrá más inmundicia, no podrá pecar. Sí, pero cuando caiga
caerá con sabiduría para decir: he sido un imbécil, no tengo nada que justificarme, no ha sido culpa de nadie, ha sido culpa mía nada más. Sí, es que me incitaron, es que me ofendieron, es que me da igual. He sido yo el que he pecado, he sido yo el que he hablado mal, he sido yo el que he hecho esto y he hecho lo otro, he sido yo. Y va y sabe confesarse. Así es la cosa. Por tanto, siguen siendo hermosos los pies del mensajero que anuncia la buena noticia. No justifica absolutamente nada de lo que haya hecho en su vida o hace. Y eso ya hace un camino maravilloso hacia Dios. Bueno, entonces Jesucristo se hizo el último. ¿Y qué pasa? ¿Le vamos a aplaudir? ¿Crees que Jesucristo estaba pensando en tu aplauso? Hombre, que tú le puedas tener gratitud eterna, sí. Pero a nivel de aplausos, Él prefiere que sea el Padre el que le diga: estoy orgulloso de ti. Y cuando se hizo el último, hay muchas cosas que decir sobre esto, pero me remito a lo que dijo Pablo en la carta a los Filipenses para indicar lo que podemos decir, la palabra de oro de toda comunidad cristiana, sean seglares, sean religiosos. Les dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo Dios, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo para poder cumplir su misión, ¿no? Tomando condición de siervo, en este sentido de esclavo, haciendo semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le levantó, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, porque Dios estaba orgulloso de tu Hijo. Cada vez que una palabra del Evangelio se cumple en ti, digamos que tú la llevas adelante. Son palabras que siempre has rechazado porque te quitaban la vida, pero ahora has visto que te la dan y la vas haciendo poco a poco. ¿Qué pasa? Si pudieras oír, lo oirás algún día, pero ahora, si se pudiera escuchar todo lo que se oye en el cielo, oirías: estoy orgulloso de ti en esa decisión que has tomado. Porque cumplir el Evangelio es cuestión de decisiones, no es cuestión de lagrimitas. Si con las decisiones te salen las lágrimas, mejor todavía. De acuerdo que sí. Pero si son lágrimas sin decisiones, a mí me parece que para teatro ya hay profesionales. No hace falta que te metas tú a hacer teatro. Ya hay profesionales que lo hacen muy bien. ¿De acuerdo? Es cuestión de decisiones, con tus enemigos, con los bienes, con tantas cosas de humildades, con tantas cosas de humildad, con tantas cosas. Dios le concedió el nombre sobre todo nombre. Yo soy el que soy. Este es el nombre de Jesús. Dios vivo, Dios verdadero. Este es el nombre de Jesús. Yahvé, yo soy el que soy. Este es el nombre de Jesús. Pues sí, quizá la mejor noticia del Evangelio de hoy es que un día tú sepas, porque aunque tú no lo oigas, lo sabes porque el Evangelio te lo dice. El Evangelio tiene un lenguaje que se hace oír. Estoy orgulloso de ti. Cuando tomas una decisión totalmente evangélica, del Evangelio brotan estas palabras que solamente las oyes tú. Estoy orgulloso de ti. Eres mi hijo, eres mi hija, estoy orgulloso de ti. Y Jesús dice: estoy orgulloso de ti, Vaya discípulo, está casi superando al maestro. Y dice Jesús, es una broma, pero una broma de la cual se ríen en el cielo. Estoy orgulloso de ti, dice Jesucristo, en cuanto discípula mía. Porque tomas decisiones conforme al Evangelio, no conforme a la sabiduría humana. Bueno, pues así es como nos ha amado Jesucristo. Así es como nos ama Jesucristo. Como el Padre le amó. Le llevó por caminos oscuros, por barbaridades, podemos decir, de todo lo que hicimos con él. Pero hubo algo que apagó todo. Estoy orgulloso de ti. Y lo levantó. Estoy orgulloso de ti porque has recuperado el mundo para mí. Has recuperado a miles y miles y millones de hombres y mujeres que llevan tu sello. Porque todo el que es discípulo del Señor lleva el sello de Jesús. Y Dios lo reconoce.
Dios reconoce ese sello dentro de ti. Dice, este es discípulo de mi hijo. Estoy orgulloso de mi hijo. Estoy orgulloso de ti también. Porque por la misma razón por la cual estoy orgulloso de mi hijo, por la misma razón estoy orgulloso de ti. Por la misma razón. Bueno, vamos a volver al texto, ¿no? Bellísimo como todos los textos, Dios mío. Cuando dice en cierto momento Jesús, dice, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, es decir, si la palabra se cumple en vosotros. El verbo mandar en el lenguaje de Israel no tiene que ver con el verbo mandar en nuestra cultura latina. Es un camino que haces con la palabra, un camino por hacer. De la palabra mandar viene el sustantivo mandamiento. Y el sustantivo mandamiento en el lenguaje del Nuevo Testamento es la palabra llena de vida y llena de gracia. Vamos un poco allá a analizar los textos. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Qué mandamientos le dio el Padre a Jesús? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Vamos a ver. Estos son los mandamientos de la Iglesia una vez que se ha explicitado la palabra. Pero la palabra mandamiento es porque yo he guardado las palabras de mi Padre. Y si tú no guardas las palabras de tu Padre, las palabras de Jesús, los mandamientos, estarás siempre sorteándolos como puedes. Todavía estarás sorteando los mandamientos como puedes. Yo me acuerdo ahora ya menos, pero todavía. Que hay gente de, Padre, llegué a la segunda lectura, ¿hasta cuándo me vale la misa? Y yo, ¿qué queréis que les diga? A mí se me ocurre decir solamente una cosa. Oiga, señora o señor, me da igual. Usted cuando va a una película que le interesa, llega 10 minutos después. ¿A que no? ¿Por qué? Porque la película le interesa. ¿Por qué llega tarde a misa? Porque no le interesa. Usted tiene que cumplir para no cometer pecado. Entonces eso apesta, hombre, por favor. Lo hemos hecho todos, ¿verdad que sí? Claro que lo hemos hecho todos. Pero hay un signo, para que veáis un poquito por dónde van las cosas, Un signo. Bueno, pues eso para decir la palabra mandamiento, la palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os he llamado amigos. Bueno, aquí entramos en aguas mayores. Aquí estamos en Honduras. Aquí, como dirían los pescadores, entramos en alta mar. Aquí va a haber una pesca abundantísima. Una pesca abundantísima de espíritu y de vida, de la cual están colmadas las palabras del Señor. Esas palabras de vida y espíritu, ¿no? Como él dice, mis palabras son vida y espíritu, o estas palabras que tan maravillosamente nos transcribió el apóstol San Pablo al hablar en la primera carta a los tesalonicenses. Les dice, por nuestra parte, Tesalonicenses 2:13, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes, una palabra que permanece operante dentro de ti. Una palabra que permanece operante dentro de ti, que te mueve por donde tú no te puedes mover. Por ejemplo, por el camino de las humillaciones. Tú ahí no te puedes mover. Y si un día te toca, rezongas y rezongas. Y cuando terminas de rezongar, crucificas 18 veces a la persona que te humilló, porque una no es suficiente. Y lo haces saber a todos los vecinos o vecinas del barrio o a todo el grupo en que te mueves. La palabra operante. Es la palabra llena de gracia y llena de verdad. Esa palabra es como los brazos de Dios. Alcanzan donde tú no alcanzas. No es una varita mágica, porque tú tienes que decir sí a esa palabra. Si no, esa palabra no hace nada por ti. Dios todo menos violentar tu conciencia. Todo menos violentar tu libertad. Todo menos eso. Pero cuando tú te das cuenta que tu vida está en la palabra, entonces suplicarás y orarás
para poder creer en ella, para hacer de esa palabra tu roca, tu baluarte y tu escudo, para poder dar pasos, aunque sean pasos de mosquito, pero pasos, aunque sean pasos de mosquito, pero pasos. Y también cuando te caes, te levantas y el paso. ¿Por qué? Porque cuando uno combina con la palabra, el buen pastor, que es Jesucristo, ya tiene en mente que te caerás más de una vez y más de 10. Pero como sigues amando la palabra y no te quieres separar de Jesús, este mismo hecho de no separarte de Jesús es el que te vuelve a levantar, es su brazo que te vuelve a levantar. Sí, palabra operante, que hay mucha gente por ahí que piensa que hay que escribir libros de compromisos, hay que comprometerse, y hay que esforzarse, y hay que hacer eso y hay que hacer lo otro. Eso déjalo para después. Primero ponte en pie por la palabra y después esa palabra, como dice San Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y a partir de ahí, esa gracia no ha sido estéril en mí. Pero deja que se comprometa Dios contigo. Padre, ¿Dios ha comprometido contigo? Sí. ¿Que se fue a la cruz de veraneo? ¿Se fue a la cruz a pasar el verano? ¿Sus vacaciones de verano en la cruz? Ahí fue su compromiso contigo. Ahí en la cruz fue su compromiso contigo. Para que tú te levantaras. Y para que yo me levantara. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Como el Padre me amó. Os he dado el Evangelio al precio de mi sangre. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Escuchemos esa de la palabra llena de gracia y de verdad. Vamos a escuchar en el prólogo del Evangelio de San Juan, cuando dice esa palabra que fue rechazada por el mundo, porque la palabra en forma de, digamos, de la creación, el sol, la luna, las estrellas, es evidente que eso no se ha hecho solo, ¿no? Pero, bueno, el mundo fue a lo suyo. Sí, qué bonito, ¿qué hagamos? Haremos un altar, vale, y luego hacemos una procesión. ¿Qué creéis? Las procesiones las inventaron la Iglesia Católica. Las procesiones están en todas las religiones y los altares también, hombre. Para estar a buenas con Dios, exactamente. Para que hubiera buenas patatas en la cosecha de ese año, y la vaca diera 4 terneritos. Bueno, 4 lo puede dar, pero bueno, me entendéis, ¿no? Por dónde voy, ¿no? Eso es para que le viera bien la economía. Exacto. Pero ya lo que pase en el corazón, eso es otra cosa, ¿vale? Bueno, pues el mundo, pues exactamente no lo conoció. Vino a los suyos, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, tan orgullosos de ser hijos de Abraham, pueblo elegido, pum, 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 todo aquello tal. Y cuando vieron que la palabra atentaba con el concepto que ellos tenían del triunfo de la vida, pues también rechazaron a Jesús. Bueno, como un rechazo que ya sabemos cómo terminó. Y San Juan dice, leo esta última parte, cuando dice, vino a su casa, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron. El que recibe la palabra, concibe la palabra, y esa palabra, digamos, hace de ti un discípulo. Así de bonito es. La palabra no se recibe en la mente como dato académico. Perdón, sí, la mente la necesitas para saber leer o saber escuchar estas cosas y tal. Pero es totalmente insuficiente si tú no la concibes. Y la concibes dentro de ti. En una imagen muy bonita, hay una imagen muy bonita, que podemos decir, podemos llamar un plan de justaposición, como concibió la Virgen María Jesús. Tú concibes la palabra, y se engendra dentro de ti el discipulado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Les dio poder para hacerse hijos de Dios. A todos los que recibieron esta palabra, les dio poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Estos hijos no nacieron de la carne y de la sangre. Eso, lo que decía antes. El compromiso, generosidad, compromiso, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, esforzarte. Eso después, jolines, deja que primero Dios cree en ti el discipulado. Que si no das palos de ciego no vas a ir a una parte, estás siempre rezongando de todo. ¿Cómo vas a hacer que estás convertido, hombre? No nació de la carne y de la sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Contemplar la gloria de la palabra, cuando ves que la palabra se cumple en ti. Si está todo escrito para ti. Todo está escrito para ti. ¿Cómo vas a pasar de largo? Contemplas la gloria de Dios cuando su palabra se cumple. Y crees en su nombre, porque por el honor de su nombre Dios ha estado contigo y te levanta un día sí y otro también.
Este hijo, dice, lleno de gracia y de verdad. Así es el Evangelio, porque el Evangelio se identifica con Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo se identifica con el Evangelio. Por eso dice, el que pierda su vida por mí, por el Evangelio. No, el Evangelio no es una devoción más, déjate de tonterías, no has entendido nada. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. El que pierda por vida por mí, por el Evangelio. Y cuando Dios habla de conversión, Jesús habla de conversión, nos da un plan de perfección. O un plan de no sé qué cosas. Dice, convertíos si queréis en el Evangelio, que Él es vuestra vida. Este Evangelio que está lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver un momentito este Evangelio que está lleno de gracia y de verdad. Dice Jesús a los apóstoles en esas catequesis de la última cena. El capítulo 17 del versículo 14 en adelante habla con el Padre. ¿De qué habla con el Padre? Cuando va a hablar con el Padre, no dice, ay, Padre, me va a doler, me va a doler. Está hablando del dolor de sus discípulos, no del suyo. Se olvida de su dolor. Se olvida de su dolor. Porque son discípulos que van a ser odiados por el mundo. Los de entonces y los de hoy, tú y yo. Y por eso habla de nosotros. Habla de ti y de mí. ¿Y qué dice de ti y de mí? Al Padre. Como el Padre me amó, así os he amado a vosotros. Y entonces este amor que se volca entre el Padre y el Hijo sobre ti, les dice, te dice y me dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la palabra. No es que he oído yo de no sé qué visión que dijeron, todo bueno, pero un destello de luz nada más comparado con toda la luz de Dios que dice, santifícalos en la palabra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque esa visión que dices que tal y cual, sí, te llevará a ser un poquito mejor, pero no te arrebata la vida. En la palabra sí. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la ganará. ¿Por qué creéis que los fariseos no aceptaron la palabra del Señor? Solamente por eso. Porque iban contra su concepto de dignidad, su concepto de ambición, su concepto de tantas cosas estúpidas. Y como el fariseísmo no ha terminado, porque los fariseos se dan de generación en generación, la situación es la misma. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra se cumple. Tu palabra es la verdad del hombre. Es tu verdad. Es tu verdad como hombre, tu verdad como mujer. Y ahí oímos a Jesús cuando decía Jesús a los discípulos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres frente al mundo, frente a la persecución, frente a todo ataque. ¿De dónde viene esa libertad? Porque tú eres infinitamente mayor de los que te ofenden. Y eso nadie te lo podrá quitar. Y esa es tu fortaleza, que eres sostenido por Dios, por el Dios vivo. Esa verdad te hará libre. Vamos a ver dos textos de la Escritura donde vemos gente buena que cambiaron la verdad por la mentira para salvar el pellejo. Es tremendo, ¿no? Primero de ellos, Pilato. Pilato es un hombre, es gobernador romano, ha hecho un carrerón, ha hecho un carrerón. Ha llegado a ser gobernador de Judea, se dice pronto.
Está más que satisfecho de sí mismo. Y de pronto le mete un rollo de 3 pares de narices. Este Jesús de quien ha oído hablar, etcétera, porque claro, Jesús ya son 3 años haciendo milagros por aquí, predicaciones por allá, ya la gente le conoce, y le llevan ahí. Enseguida se da cuenta Pilato, le llevan para que lo juzgue y lo condene. De que lo han llevado por envidia, porque este no ha hecho nada malo. No ha hecho nada malo. Intenta un poquito, exactamente, con palabrería a salvar a Jesús. Con palabrería nada más. Con palabrería, vamos a ver si consigue salvar a Jesús. Empieza a hablar con él, como ya sabemos. Los fariseos, los judíos, sin embargo, el pueblo de Israel es muy terco. No está dispuesto a perder, digamos, la prenda que es llevar a Jesucristo a la muerte. Bueno, hay un diálogo precioso, os cojo la última parte, entre Jesús y Pilato, cuando dice Jesús, le pregunta si es rey, ¿no? Dice, mi reino, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato ahí sí le dice, ¿tú eres rey? Y Jesús respondió, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad no manipula la palabra. Me escucha a mí, no a su corazón pervertido. Coge el Evangelio como es. También cuando el Evangelio le hace perder la vida. Ese es su nombre en la verdad. Porque sabe que le quita la vida con minúscula, no la vida con mayúscula. Que empieza cuando Dios te dice en lo más profundo de tu ser, estoy orgulloso de ti. Padre, a mí no me lo dice, ya te lo digo yo que sí. Cuando tú tomas una decisión a favor del Evangelio y perdiendo tú, pero a favor del Evangelio, ya te lo digo yo, en nombre de Dios te lo digo. Dios está orgulloso de ti en cuanto hijo. Y Jesús está orgulloso de ti en cuanto discípulo, en cuanto discípula. Eso ya te lo digo yo. Como sacerdote de Jesucristo te lo digo. Está orgulloso de ti. Que lo sepas. Que lo sepamos todos. ¿Por dónde? ¿Cuáles son las riquezas inescrutables del Evangelio? Por ahí empiezan todas. No te las pierdas, hombre. Por no bajarte del burro. No te las pierdas por no bajarte del burro. El caso es que Pilato se queda impactado y dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz, y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Y qué pasa a continuación? Dice, dicho esto, volvió a salir donde los judíos. Quiere decir que no esperó la respuesta, le dio la espalda. ¿Por qué? Porque la verdad era que salvar a Jesús llevaba consigo caer mal al César, porque el César no podría permitir, siendo el emperador, que un gobernador suyo dejara en libertad a alguien que atentaba contra el poder de Roma haciéndose rey. Pues luego tú eres rey. ¿Y por qué está puesto esto de Pilatos ahí? Porque Pilatos somos todos muchas veces. Cuando peligra tu interés, cuando peligra tu fama, cuando peligra tu esto, tú lo otro, pues te pones de perfil ante el Evangelio. Pilato no fue libre para empezar una nueva vida con Jesús. ¿Quién sabe? Lo que voy a decir ahora no es ninguna tontería, ¿eh? Lo que voy a decir ahora no es ninguna tontería. Si Pilato hubiera acogido la verdad de Jesús, a una costa de enfrentarse al César y que lo hubieran depuesto de su cargo, muy probablemente Pilato hoy sería uno de los santos padres de la Iglesia, igual que aquellos que eran casi contemporáneos con los apóstoles. Por deciros algo, un compañero de misión de Pablo, como Bernabé, Timoteo, etc. No estoy diciendo ninguna tontería. Estoy diciendo la verdad. Si hubiera cogido esa libertad. Lo digo porque eso vale para ti también.
El día que cojas la verdad del Evangelio, tu vida será enormemente grande. Pilato solamente llegó a gobernador de Judea. ¿Qué quedó de eso? ¿Alguna lápida por ahí? Creo que ni eso. ¿Qué queda de un discípulo? El sello de Dios que es eterno. Conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Y Pilato intuyó por dónde iba esa verdad. Y de hecho se lo dijeron los judíos más adelante. Gritaron, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Tremendo, ¿no? ¡Ay, qué débil es el corazón del hombre! Y me diré, hombre, vale, padre, ya, pero es que Pilato no conocía el Éxodo, no conocía los Salmos, pues es normal que es normal. Vamos a ver, chavales, a ver, vamos a hablar, claro, pronto y bien. Los sumos sacerdotes, escribas, fariseos y todo el pueblo, conocían perfectamente las Escrituras, esto los he dicho muchas veces, y no faltaban ni al templo ni a la sinagoga, no faltaban. Y sin embargo, cayeron en una mentira infinitamente mayor que la de Pilato. Y cuando digo infinitamente mayor, os cuento. Para que veáis muchas veces un poquito, que muchas veces los cantos en la iglesia son cantos de musarañas que no llegan a Dios. Sino muchas veces, algunas veces. O de algunos, ya puntualizo mejor, porque muchos rezan sabiendo lo que cantan y lo que rezan. Pero otros, bueno. ¿Por qué digo eso? Pues porque, hombre, los salmos y los profetas que dicen de Yahvé, tú eres nuestro rey, aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. Lo cantamos también nosotros, ¿no? Lo cantamos en la Eucaristía, aleluya, aleluya. ¿Verdad que lo cantamos? Exactamente, sí. Qué buena voz tengo, ¿eh? No se me da cuenta todavía. A la catequesis, no seáis tontos. Adelante. Bueno, pues así es. Mucho cantar, el Señor es nuestro rey, tú eres nuestro rey, tú reinas sobre nosotros y tal. Y cuando Pilato le dice a vuestro rey, dice, ahí tenéis a vuestro rey. Dijeron, crucifícale, a vuestro rey voy a crucificar. Y dijeron, no tenemos más rey que el César. ¿Hasta dónde puede llegar la mentira de un hombre? En este caso, estos hombres profundísimamente religiosos, hasta desaparecer en ellos toda dignidad humana. Proclamar a una sola voz que Dios no era su rey. No tenemos otro rey que el César. Esto lo digo no para meteros el dedo en el ojo, sino para que veáis lo persuasivo que puede ser Satanás, y lo es, cuando tú defiendes tus cosas por encima de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? Así, a ese punto llegaron nuestra gente, ¿no? A este punto llegó. Dirá Jesús, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Si os mantenéis en mi palabra. Si os mantenéis en mi palabra. Si mi palabra se hace un nudo con vosotros. Si mi palabra se entrelaza con vosotros. Porque hay la posibilidad de que escuches la palabra y de que te guste y que digas aquí estoy, y a un cierto momento te apartes de la palabra y la dejes como inservible. Porque va en contra de tu vida. Leemos la parábola de Jesús, del sembrador. Es muy fuerte esta parábola. Y la vamos a leer. Que el Señor nos ilumine, ¿no? La vamos a leer. La parábola del sembrador. Jesús proclama la parábola del sembrador y después hace la catequesis. Dice, ¿no entendéis esta parábola?
Dice, ¿cómo comprenderéis todas las parábolas? Esta parábola hay que entenderla bien para entender muchísimas cosas más. Si no entendéis esta parábola, pocas cosas vais a entender. Por lo tanto, voy a compartir un poquito desde la sabiduría de Dios, no desde la mía, que ya me conocéis, un poco, al menos en parte, esta parábola de Jesús. El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. ¿Quiénes son estos? Pues estos. Pues están ahí. Van a misa porque hay que ir a misa. Nene, que es el cumpleaños de la abuela. Hoy todos a misa. Todos a misa porque es el cumpleaños de la abuela. Si no, después no hay tarta. ¡Hala! Todos a misa. Y se lee la palabra, y se lee la primera lectura, y la segunda, y el salmo, y la primera, salmo, segunda, y el evangelio, y la homilía. ¿Y qué estás pensando, mucha gente? Pues que esa tarde hay fútbol, el periquito con el pericato, el este contra el otro, o que vas a ir al cine, o que vas a ir con tu chica, o con tu chico, o lo que sea, o que vas a ir de fiesta, o que vas a ir... Te preguntan al final de la Eucaristía, oye, ¿de qué iba el Evangelio? ¿El Evangelio? Pues no me he enterado. Claro que no te has enterado. Tu cabeza estaba en otra parte. Estas cosas pasan. Nos han pasado a todos. Son los que escuchan la palabra por obligación. Porque tienen que ir. Son estos siervos que son siervos, pero no son amigos. Porque el siervo que no conoce el Evangelio, no conoce a Dios, no conoce a Jesús. El amigo, como he dicho en otras ocasiones, la palabra amigo en el contexto bíblico de este concretamente significa mi otro yo. Esto es lo que significa. Pero bueno, seguimos adelante. La primera parte, ya sabemos por qué, escucharon la palabra como si hubieran escuchado el capítulo 5 del Quijote, exactamente igual. Hay un segundo grupo. Los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Escuchaste la palabra, te gustó, uy, qué maravilla, qué bonito, qué bueno es Jesús, pero mira qué bueno, ay, qué maravilla, uy, 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 sí, qué bonito, qué bonito, qué bonito, y de pronto te señalan con el dedo. Incluso, pues injustamente, y hasta aquí hemos llegado hoy. Te vas del grupo, te vas de la parroquia, te vas de toda parte. La palabra no fue más fuerte que la prueba que estabas pasando, ¿no? O la persecución que estabas pasando. La palabra no fue más fuerte. Y por lo tanto, esa palabra dejó de ser efectiva en ti. Esto son la segunda parte, ¿no? Tercer grupo. Los sembrados entre abrojos son los que han oído la palabra, las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Ahogan la palabra y quedan sin fruto. ¿Cómo termina el Evangelio de hoy? Os he llamado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, no sea ni aplastado por las piedras de las persecuciones, ni ahogado por las preocupaciones de la vida, los abrojos, la seducción de las riquezas. La palabra tiene que ser libre para crecer. Y para que la palabra sea libre para crecer, tú tienes que tener un corazón libre. Un corazón libre, más libre que el de Pilato o que el de los judíos que dijeron, no tenemos otro rey que el César. Y al día siguiente irían al templo a rezar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y a llorar sobre aquel salmo, por supuesto que sí. Hay una última parte, menos mal, porque estoy viendo que ya nos está entrando un poco de repelús. No tengáis miedo. Porque si escucháis las catequesis del Padre Antonio, es que por lo menos tenemos un gran amor por esta cuarta grupo de personas. ¿Y por qué las catequesis del Padre Antonio?
por lo bueno que es el Padre Antonio. No, porque hay que tener mucha paciencia para escuchar al Padre Antonio, y eso ya os prepara para coger el Evangelio. ¿De acuerdo? Eso es. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen como María y dan fruto como María. En María el fruto fue Jesús, en ti es el discipulado. Unos 30, otros 60, otros 100, según la línea de los talentos. Aquí no hablamos de generosidad, ¿vale? Qué maravilla, ¿no? Si hubiera que resumir en un minuto, esta catequesis, habría que decir que estas piedras y abrojos que impiden el desarrollo de la palabra y que terminan para ahogarlo, aparte de pruebas y dificultades, en general, son las idolatrias que hay dentro de ti. Cuando tú eres un concepto de ti dignísimo, no aceptas que te pisan el callo. Ya consideras una humillón gravísima, vamos. Exactamente. Y mil cosas más. Y todas las humillaciones que tú pases en tu vida no llegan ni a la uña del pie de lo humillado que fue Jesucristo en cuanto Hijo de Dios, golpeado, injuriado, insultado, escupido, coronado de espinas, en el mayor de los desprecios, que se rían de él, pusieron un paño rojo y le adoraron como rey. Eres rey, y se reían y le daban bofetadas. Eso sí que son humillaciones, no lo que te pasa a ti. Tanto ama Dios el mundo, que ese día estaba pensando en ti y te estaba diciendo, ánimo, un paso más, que ya estás siendo mi discípulo. Sí, ese día estaba pensando en ti y te estaba diciendo un paso más, que ya has vencido. Has vencido muchas veces, esto ya te va a ser mucho más fácil. Ya has vencido a las mejores victorias, no te vengas atrás ahora. Has vencido a las mayores victorias. Vamos, hombre, vamos. Has vencido todo. Y termino con los pocos minutos que nos quedan, a ver si cuando Jesús resucita, dice, ya no os llamo siervo, os llamo amigos, ¿no? Hasta entonces eran siervos todavía, no conocían a Jesús. Si lo hubieran conocido, no hubieran echado a correr en la pasión. Pero Jesús resucitó y lo recuperó, el buen pastor. Y mirad lo que os dice en Lucas 24, 44 en adelante. Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando estaba todavía con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Esta es la plenitud de la vida cristiana. Todo lo demás es letra pequeña comparado con esto. Les fue partiendo la palabra, lo que antes no habían entendido, que tenía que morir tal, ya se lo fue diciendo desde la resurrección, ya tenían totalmente abierto, les abrió las inteligencias, la palabra inteligencia en la escritura, en la cultura bíblica en Israel, tiene una amplitud enorme. Nosotros tenemos una cultura latina, la inteligencia queda encima de los ojos, en la frente y poco más, poquito más, en la mente. La inteligencia en la escritura apunta al espíritu interior, apunta al corazón. Les abrió el espíritu, les abrió el corazón para que pudieran entender las escrituras. Es lo que llamamos partir la palabra. Él te parte la palabra a ti. Lo habéis visto en los salmos tantas veces, cómo os parte este salmo y aquel otro salmo. Y si estás en tu casa rezando el salmo, interrumpes la lectura del salmo para deleitarte cómo te está partiendo, cómo este salmo te va llevando a la negación de Pedro, o a Pedro caminando sobre el mar, o a Jesús lavando los pies, o a Judas traicionando. Todo esto te llevando por aquí y por allá. Es Jesús que te está partiendo la palabra. No es tu imaginación o tu vio nacer. Es Jesús. O te lleva textos de Isaías o a textos del Éxodo, ¿entiendes? Este es Jesús que te está partiendo la palabra. Por eso dice, a nadie llaméis maestro. Él te enseña a partir la palabra. Y tú, que a lo mejor eres catequista en tu parroquia, empiezas a partir la palabra a aquella gente. Y ellos ya empiezan a ser tocados por Dios para partir la palabra. Este es el amor de Dios. ¿Os lo vais a perder? Yo me lo he perdido muchas veces, hasta que dejé que Dios fuera más fuerte que yo. Ese día cambió mi vida. El día que dejé que Dios fuera más fuerte que yo.
que la verdad del Evangelio fuera mayor que mi mentira, ese día mi vida cambió por completo. ¿Mm? Ese día mi vida cambió por completo. Y la de mucha gente que yo conozco también cambió por completo. Muchísimos seglares. Cuando pusieron su verdad debajo de la verdad de Dios, que está en el Evangelio. Ese día, en el cielo, se escribió una lápida con letras de oro, que fue tu nombre, diciendo, es mi discípulo Pepito, es mi discípula Pepita. Amén.